¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video para mi canal. En este video voy a explicar por qué se dice que toda norma jurídica es condicional o hipotética y además gramaticalmente compuesta. Tal vez al escuchar esa frase suena un poco complicada o muy técnica, pero en realidad es algo bastante lógico y fácil de entender si lo explicamos y lo entendemos con ejemplos. Las normas jurídicas son las reglas que el Estado establece para regular la conducta de las personas. Pero algo muy importante es que no se aplica siempre, ni a todos por igual, sino solo cuando ocurre una determinada situación. Y justo por eso se dice que son condicionales o hipotéticas, porque dependen de que algo suceda primero para que después tenga efecto la consecuencia que la norma establece. Vamos a verlo paso a paso. Nos preguntamos, ¿qué es una norma jurídica? Recordamos que una norma jurídica es una regla de conducta obligatoria y es creada por una autoridad competente, ya sea el Estado o como el Estado, que establece lo que debemos hacer o no hacer. ¿Y qué pasa si no la cumplimos? Pues a diferencia de otras normas como las normas morales o las religiosas, las normas jurídicas son coercibles, es decir, que su cumplimiento puede ser exigido por la fuerza, y si no las cumplimos hay una sanción. Por ejemplo, el que cause daño o el que cause un daño está obligado a repararlo. Aquí la ley no dice que todas las personas deben pagar una reparación siempre, sino solo cuando alguien causa daño. Eso nos da una pista. La norma depende de una condición. Ahora nos preguntamos, ¿por qué se dice que es condicional o hipotética? Se dice que toda norma jurídica es condicional o hipotética porque no ordena directamente una conducta, sino que establece una consecuencia jurídica que se aplicará solo si ocurre un determinado hecho o situación. Podemos expresarlo de forma muy sencilla con una fórmula. Si ocurre A, entonces debe suceder B. Por ejemplo, si una persona roba, será castigada con prisión. Acá A viene a ser si una persona roba y B será castigada con prisión. Aquí hay una condición y también hay una consecuencia. La condición es si una persona roba y la consecuencia es será castigada con prisión. Si no ocurre el robo, la consecuencia no se aplica. Nadie va a prisión solo por existir. Debe cumplirse la condición prevista en la norma. Eso es lo que hace que las normas sean hipotéticas, porque plantean un supuesto de hecho que puede o no ocurrir. Otro ejemplo, si un conductor maneja en estado de ebriedad, se le suspenderá la licencia. De nuevo veamos la estructura condicional. Primero ocurre algo, la conducta del conductor, y luego se aplica la consecuencia jurídica, que es la sanción. Esto demuestra que el derecho no actúa de manera automática ni universal, sino solo cuando se cumple un supuesto que la ley ya previó. Por eso se dice que las normas jurídicas no son órdenes directas, sino proposiciones condicionales que relacionan una situación con una consecuencia. En resumen, la parte hipotética o condicional es el si ocurre algo. La parte conclusiva o dispositiva es el entonces pasa esto o otro.
Nos preguntamos, ¿por qué se dice que es gramaticalmente compuesta? Ahora, ¿qué significa que sea gramaticalmente compuesta? Significa que la norma jurídica no está formada por una sola idea, sino por dos proposiciones que se complementan entre sí. La primera es una hipótesis o supuesto jurídico que describe el hecho o situación. La segunda, una consecuencia jurídica que establece lo que debe pasar si ese hecho ocurre. Por ejemplo, en la norma, si una persona causa un daño, está obligado a repararlo. La primera parte, si una persona causa un daño, es el supuesto jurídico. Y la segunda parte, está obligada a pagarlo. Es la consecuencia jurídica. Ambas forman una oración compuesta, porque dependen de una de la otra para tener sentido completo. Si yo digo solo si una persona causa un daño, la frase queda incompleta. Y si digo solo está obligada a repararlo, no sabemos cuándo aplica. Por eso se afirma que toda norma jurídica es gramaticalmente compuesta, porque tiene una estructura de causa y efecto, o de condición y resultado. Esa composición es lo que permite que las normas tengan precisión y claridad, evitando interpretaciones arbitrarias. Además, esta estructura facilita el trabajo de los jueces y autoridades porque ellos analizan si el supuesto se cumplió o no. Si se cumplió, entonces se aplica la consecuencia jurídica. Por ejemplo, si se cometió un delito, hay una sanción. Si se firmó un contrato, nacen derechos y obligaciones. Si una persona fallece, se abre la sucesión de bienes. En todos los casos, la norma funciona como una condición que activa un efecto legal. Ahora veamos la importancia de esta estructura. La estructura condicional e hipotética de las normas jurídicas no es un detalle teórico, sino algo muy importante para el funcionamiento del derecho. Gracias a esta forma, el derecho puede ser predecible, justo y racional. Las personas pueden saber qué consecuencias tendrán su conducta, y eso nos da seguridad jurídica. Por ejemplo, todos sabemos que si incumplimos un contrato, habrá una consecuencia. Si cumplimos con la ley, si cumplimos con la ley, no habrá sanción. Esa lógica de sí entonces es lo que mantiene el orden social, porque nos permite anticipar los efectos de nuestros actos. Además, ayuda a evitar abusos, porque nadie puede ser sancionado sin que se cumpla el supuesto que la ley exige. En conclusión, se dice que toda norma jurídica es condicional o hipotética, porque su aplicación depende de que ocurra una condición prevista por la ley. Y es gramaticalmente compuesta porque está conformada por dos partes inseparables. La primera parte es el supuesto jurídico, que es la condición o hipótesis, y la segunda parte que viene a ser la consecuencia jurídica, que es el efecto que se genera cuando la condición se cumple. Podemos resumirlo en una frase muy simple. Si pasa algo que la ley prevé, entonces se aplica una consecuencia jurídica. Esa estructura lógica y lingüística es la que hace que el derecho funcione de manera clara, justa y previsible. Así que, cada vez que leamos una norma, recordemos que siempre tiene esa forma condicional. No es una orden directa, sino una relación entre un hecho y una consecuencia. Y bueno, con eso hemos entendido
¿Por qué toda norma es condicional o hipotética y gramaticalmente compuesta? Gracias por ver este video, espero que hayas entendido un poco sobre por qué toda norma es condicional o hipotética y gramaticalmente compuesta. No olvides de dejar tu like, compartir y apoyarnos en nuestro canal. Hasta la